De parte de Su Majestad, el emperador Carlos V, yo, Pedro de Valdivia, su criado, mensajero y capitán, os notifico que Dios, nuestro Señor, uno y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer de quien todos descendemos. De todas estas gentes, Dios, nuestro Señor, dio cargo a San Pedro. Si reconocéis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice y a Su Majestad en su lugar, como superior y señor y rey de las islas y tierra firme, haréis bien y recibiréis amor y caridad. Si no lo hiciereis, yo entraré poderosamente contra vosotros y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que pudiera. Primero voy a aclarar el objetivo de la canción. No es un ataque a mi gente ni a su religión. Voy a plantear mi raquiswam sobre la conversión que convirtió a nuestro pueblo hacia la fe del invasor. A fines del siglo XV, principio del XVI, misioneros variados avalados por el entonces rey sin pena penetraron nuestro mundo espiritual. Misión evangelizadora, un fundamento colonial. A mediados de los 1800 se instalaría un colegio religioso, San Bartolomé se llamaría, y sería destinado de una forma muy estricta solo a hijos de los loncos para asegurar la conquista. En este tiempo se hablaba de un salvaje americano. No alcanzábamos ni el estatus de humanos, indómitos, prehumanos, infieles, sin Dios. Así nos catalogaba el ejército de Dios. Miles de mujeres nativas fueron quemadas vivas, acusadas por la Inquisición católica de brujería. ¿Con qué derecho vienes tú a darnos cátedra de moral? Si tu iglesia genocida, la institución más sanguinaria en la historia de la humanidad, trajiste la miseria de tu mundo infernal, pues nos robaste nuestra tierra con tu yugo espiritual, con tu sermón miserable y tu pecado original, con tu depravación perversa y tu degradación moral. Cambiaste nuestro nombre por nombre cristiano. Pedófilos asquerosos hoy en día siguen impunemente actuando. Hoy viven llenos de lujo en las tierras que nos robaron, de la mano de la encomienda y el puto pontificado. Aprendieron nuestro idioma no para respetar, para evangelizar y hacerte creer que se hablan de religión. Ellos son la verdad. Hoy el hueco anda haciendo mi sema pudungun. Siguen destruyendo y pervirtiendo aún nuestro kimón. No permitas que la iglesia del Winda te aleje de tu mapuche. Ellos quieren darnos mansos como corderos, pa' matarnos y que nos rebelemos. Pero nuestra estirpe es de guerreros, está en tu sangre y en la de tus abuelos. Escucha el Winca de tu piungue, pa' que vengan tiempos buenos. La iglesia evangélica, ¿cómo los trata los mapuches en general? Dentro de las costumbres, la cultura mapuche, ¿qué es lo que el cristianismo dice? Esto no está correcto, esto no está bien, esto es pagano, esto la Biblia lo condena, lo cuestiona. Todo lo que tenga que ver con el ritualismo mapuche, el guillatún, el machitún y el huetripantru. Lo que ningún hermano, aunque tenga apellido mapuche, puede negar es que los rituales mapuches son satánicos. O sea, decir eso, yo no se lo voy a decir así carepalo a un mapuche que está metido en eso, pero negar eso es absurdo, hermano. Sáquese la manito del corazón mapuche que tiene y métase a Cristo en el corazón. Pero no me diga a mí que los rituales mapuche no son paganos. Todos los rituales de su religión o de su etnia que son paganas no las puede practicar, es una cuestión obvia. ¿Por qué? Porque ellos dicen nuestros ancestros no tenían malas intenciones, nuestros ancestros tenían una religión pura y tenían la concepción de un Dios, pero estaban equivocados. Estaban equivocados como los babilónicos. Entonces cuando un mapuche se convierte de verdad, abandona el guillatún, abandona el machitún, por supuesto, y abandona el huetripantru, abandona estas tradiciones. Todos tenemos claro que un mapuche cuando se convierte tiene que abandonar los rituales. Y por eso que algunos hermanos evangélicos han tenido tanto conflicto con la comunidad de mapuche. Ha despertado alguna incomodidad en algunos hermanitos de apellido mapuche el tema. La iglesia evangélica no se salvará de esta metralleta, ni sus pastores llegan charlatanes que recitan pura feca. Sin poner la otra mejilla, fuerte y claro atacaremos al puma. No le interesa la opinión de los corderos. No somos siervos de Dios, tampoco somos tus hermanos. Oye charlatán, grábatelo, no somos cristianos. Guarda tu sermón basura, mal que fácil de engañar. Nuestro pueblo va a luchar, tú no nos vas a adoctrinar. Nos llaman satánicos, paganos, demoníacos, invencibles. Ustedes son zánganos que viven a costa de gente humilde, que aprovecha la ignorancia en el campo y en la ciudad. Con mapuche tú te sacaremos en la comunidad. Si crees tanto en tu Dios, oye ponte a rogar pa' que tu fucking iglesia no se vaya a quemar. Arrepiéntete, Wincatregua, por el daño que has causado. Mi pueblo vive de pie y no morirá arrodillado. Nos acusan de causar mucho daño por nuestra causa. Gente necia que no aprecia e ignora la causa. Al que carga la espalda a mi pueblo de alma cristianizada, a punta de balas, espadas y de casas quemadas. Sin más preámbulos, la religión está
que nuestros antiguos tenían. Desarticuló el vínculo entre hombre, mujer, tierra con su espacio espiritual. Ahora todos tendríamos dueño, el divino, el celestial. Qué mal suena todo esto, ¿cierto? Que maten y arrebaten lo que de verdad es nuestro. Que te aten y maltraten por no querer ser un siervo. Entonces debes luchar por el honor de tus ancestros. Para mí la religión es un quiste en el cuerpo del pueblo y este tema no es un chiste. Perdón si te molesta o si te deja triste, pero ese tal Dios en esta tierra no existe. No permitas que la iglesia del Winca te aleje de tu mapuche. Ellos quieren vernos mansos como corderos, pa' matarnos y que nos rebelemos. Pero nuestra estirpe es de guerreros, está en tu sangre y en la de tus abuelos. Expulsa al Winca de tu piuque, pa' que vengan tiempos buenos. No permitamos que estos mojigatos nos impongan su santurronería. Mientras los hipócritas se golpean el pecho para convencerte de creer en su Dios, esconden su suciedad tras las paredes de su iglesia. Los Winca con su costumbre y mapuche con la nuestra. Ñiyatúe no es iglesia, aunque a algunos les molesta. No les cabe en la cabeza y eso es lo que les pesa. Díganle a su iglesia que no les creo ni lo que rezan. No permitas que la iglesia del Winca te aleje de tu mapuche. Ellos quieren vernos mansos como corderos, pa' matar